Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Vamos a leerlo todos al unísono. Amén. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Que el Señor añada bendición. Vamos a orar. Señor Dios, Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por este nuevo día y que nos permites estar acá congregados como iglesia, como tu cuerpo, Señor. Nos ponemos delante de ti y te pedimos humildemente, Señor, que seas dándonos tú ese entendimiento, ese poder saber, entender y obedecer lo que tú tienes a través de tu palabra para nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos. Esto es nuestra oración. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y venimos meditando entonces en esta porción que escribió el apóstol Pedro, en esta porción de la palabra de Dios que es maravillosa. Y ya vimos en el capítulo número 1 cómo nos muestra la Biblia que somos nacidos de nuevo y purificados por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. Lo vimos en el versículo número 22 del capítulo 1 que dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón limpio, puro, sincero. Entonces, somos purificados por la obediencia. ¿A qué? A lo que el Señor nos manda. Porque si una persona escucha lo que el Señor quiere para sí, para esa persona, pero esa persona hace caso omiso a lo que manda la palabra, entonces casi está desaprobando lo que Dios le manda, rechazando una bendición, porque el Señor trata con todos y cada uno de nosotros en diferentes formas. Así pues, el verdadero cristiano en su vida debe, y lo vimos el domingo pasado, en el capítulo número 2, versículos del 1 al 3, debe, y hay 3 acciones. Primero, desechar. Segundo, desear. Y tercero, gustar. O sea, la persona que ha decidido y que ya tiene al Señor Jesucristo, que ha vivido un nuevo nacimiento, va a tener el resto de su vida ya un plan de ruta establecido. Un plan de ruta establecido. El 1, 2, 3 de nuestra vida. ¿Cómo es que entonces voy a vivir como cristiano el resto de mi vida? Primero, desechando. ¿Qué es lo que hay que desechar? Todo aquello, como dice mi hermana Blanca, que no sirve. Todo aquello que ofende a Dios. El apóstol Pedro acá, en el capítulo 2, versículo 1, describe 5 aspectos. Hermanos, es el diario vivir. El creyente tiene que desechar, sacar, borrar de su catálogo, de su portafolio, de su plan de vida, todo aquello que ofende a Dios. Si es grande, con mayor razón. Si es pequeño, también lo tiene que sacar, porque delante de Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños. El pecado es pecado y lo que hace es que nos aparta de Dios, de esa comunión, de esa relación con Él, porque Dios no está donde hay pecado, no va a estar. Pero asimismo nos dice en un segundo punto es que hay que desear, y lo vimos en el capítulo, en el versículo número 2, dice: desead como niños recién nacidos la
leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El creyente entonces tiene que definitivamente rechazar lo malo, pero debe de desear con un apetito constante la leche espiritual no adulterada. Lo vimos en el versículo número 2 del capítulo número 2. Ahora, ¿qué es lo que entonces la persona, el creyente, desea permanentemente? Debe de haber una edificación, una nutrición permanente de la santa y bendita palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Por siempre, porque es un alimento. Es que es un tema de carácter nutricional, hermanos. Si la persona deja de nutrirse, entonces va a ser una persona débil, desnutrida espiritualmente. Pero si está nutrida, entonces es una persona fuerte, ¿sí? Está alimentado, gordito, podría decirse de alguna manera, pero está avisado, está listo, afilado para poder hacer frente a un sinnúmero de situaciones que van a requerir que lo primero que usted tenga en su mente es la palabra de Dios, lo que Dios le manda y le demanda, no lo que dice la sociedad o lo que puede decir en un momento determinado mi propio interés como ser humano. Tengo que saber qué es lo que me manda Dios. Y en un tercer aspecto que vimos la semana pasada es que hay que gustar. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Usted podría preguntarse, hermano, en este momento de su vida, ¿usted ha recibido bendiciones de Dios para su vida? ¿Ha gustado de esa benignidad? De decir, es que el Señor a mí me hizo esto. Es que a través de la palabra de Dios, mi bendición ha sido esta. He gustado. Soy, ¿cómo decirlo?, beneficiario. He sido bendecido por el Señor en el trayecto de mi vida, en los últimos años, en la última semana. Esta semana que acaba de pasar, recibió usted bendiciones de Dios. Pero dice el apóstol ahí, que es que tiene que gustar. O sea, hombre, es que a mí me tiene que gustar, me tiene que encantar, me tiene que saber rico todo lo que está alrededor de la palabra de Dios. Porque si una persona no gusta, entonces simplemente está por allá, desplazado, tirado, como aquí, respirando y andando. Camino porque veo caminar. Ahora, hoy la porción de la palabra de Dios nos muestra algo, mis hermanos, y es que Jesucristo es la piedra viva. Ese es el título de la predicación. Jesucristo es la piedra viva. Y sabe una cosa, mi hermano, en este momento de su vida, independientemente del tiempo que usted lleve en el Evangelio, usted tiene que afirmarse, convencerse y decidir y entender que el Señor es la piedra viva, que es ese algo que Dios mismo dio para que usted pueda tener una vida eterna en Él, para saber que es la roca fuerte, es el Señor Jesucristo, ese cimiento firme en su vida. Y decidir si es que va a ser la roca fuerte, la piedra viva, el resto de su vida, el resto, no por un ratico, porque de repente hay personas que andan emocionalmente y entonces el bombillo les prendió y de repente se les apagó el bombillo. Entonces dejaron de entender que el Señor Jesucristo era esa piedra viva. Y la palabra de Dios nos muestra hoy varios temas que van a ser, hermanos, fundamentales en la vida de todos y cada uno de nosotros, porque va a ser el resto en nuestra vida terrenal y es esa fortaleza para nuestra vida celestial, porque cuando allá se pase lista, yo sí quiero responder a mi nombre yo feliz responderé. Está usted ansioso, deseoso, pero está firme de que cuando el Señor lo llame a su presencia, usted levantará su mano y dirá, aquí estoy presente. Amén. Porque eso tiene que quedar claro en el corazón de cada individuo, de cada hombre, mujer o niño que ya tiene uso de razón. ¿Cómo es que entonces es mi relación con el Señor? Porque esto no es un tema de religión, es de relación. Y la palabra de Dios nos muestra hoy, vamos a ver 3 temas. Primero, que esa piedra viva que es Jesucristo, mis hermanos, es escogida y preciosa.
es escogida por Dios y es preciosa, dada por Dios como parte integral de un plan perfecto, hermanos, de un plan eterno, dado solamente por Dios. Segundo, vemos como la palabra nos dice que esa piedra viva nos permite a nosotros, como iglesia, como personas creyentes, es que somos edificados en esa misma palabra, en esa piedra, y somos sacerdocio santo. Entonces debe de haber un compromiso y una disposición. Pero ese compromiso y esa disposición es ¿para con quién? Para con Dios. Porque todo lo que debemos hacer es para el Señor, no para nosotros. Ahora hay un tercer aspecto que nos muestra la palabra, y es la realidad. Y es los que creen y los que no creen. Porque hay un resultado real de creer. Pero asimismo hay también un resultado de no creer. Ambos tienen un resultado. Aquí estamos en unidad porque el grupo que hay acá creemos que el Señor Jesucristo es nuestro Dios. Amén. Creemos que la palabra de Dios es verdad, que es una guía. Entonces hay una identidad y hay una pertenencia con la persona de Cristo, con su obra. Pero sabe que en este momento hay muchas personas que no creen. Entonces habrá responsabilidad del que no cree también. Claro. La palabra entonces nos muestra en el capítulo número 4, el primer punto, y es que es escogida y preciosa. Hermanos, mire, es por Dios mismo. Es un plan perfecto y santo, dado por Dios. ¿Sí? Es nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, dejando su trono de gloria para hacerse igual a uno de nosotros y venir a esta tierra para ser sacrificado, para redimirnos y darnos salvación. Eso es algo único, eso es algo precioso, pero es dado por Dios, por su amor. Es por su amor, no hay más, por su misericordia. No hay más sino eso, hermanos. Dejó todo lo que él tenía, su trono de gloria. Ojo, y eso es algo de gran valor, porque el único digno de su alabanza, de su gloria, de la honra, de la obediencia que usted debe de tener, es Cristo. No hay nadie más. Es esa piedra viva. Y miren lo que nos dice entonces este versículo número 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ahora, todo ese honor, toda esa gloria, todo lo que marca nuestro Señor Jesucristo, en esta porción dice, acercándoos a Él. ¿Y usted por qué entonces se acerca al Señor Jesucristo? Eso es algo que usted debe preguntarse. Acercándoos a Él, la piedra viva. ¿Por qué? Porque es la verdad. Porque no es mentira, mis hermanos. Porque es la vida. ¿Y por qué? Porque es el camino. Por eso, como lo vemos en Juan 14:6, eso es fundamental. Porque es el camino, la verdad y la vida. Y es el único digno de nuestra alabanza y gloria. No hay más. No hay más. ¿Por qué razón? Porque es que hay muchos que lo han desechado. Aquí hay una palabra aparte de acercarse y es, ojo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Primero lo desecharon los judíos, hermanos, pero es que hoy día, en el año 2023, hay una gran cantidad de personas alrededor del mundo que desechan al Señor Jesucristo. No quieren tener nada que ver con Él. Lo ven como algo inservible e inútil. Y cuando uno está caminando en los caminos de Dios, eso es algo que no cabe en nuestra mente. ¿Cómo alguien puede querer y pretender no andar con el Señor Jesucristo? Eso es locura. Pero hay toda una humanidad con esa tendencia. Personas que lo que tienen es una fe, pero esa fe está puesta ¿en quién? O en la creación, o puede ser una fe puesta en otro ser humano,
O puede ser una fe puesta en un objeto, como dice nuestro hermano Jaime, o sea, en cosas. O en pensamientos, opiniones o tendencias. Y esas son personas que definitivamente están rechazando la gracia de Cristo de una forma irracional. No se acercan. Cuando el apóstol Pedro está diciendo acá, es que mire, es que usted debe de desechar, usted debe desear y debe de gustar de lo que hay en la palabra y del Señor Jesucristo, pero tiene que acercarse a Él. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de cualquiera, sino de la piedra viva, desechada por muchos, sí, pero por nosotros no. No, para nosotros es nuestra esperanza, es hacia donde nosotros miramos. Nuestra naturaleza, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nos vemos constantemente sometidos a un sinnúmero de situaciones que no quisiéramos. Vemos la insensatez de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de la sociedad, sí, pero eso entonces nos va a hacer que nosotros rechacemos a Cristo. Nunca. O usted está firme en su convicción, o alguien se puede llevar su fe. Imposible. Nuestra fe no nos la puede quitar nadie, absolutamente nadie. Entonces, hombres y mujeres rechazando la bendición dada por Dios a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El único ojo real, actual y que vive y permanece para siempre. Hoy, 15 de enero del 2023, permanece y vive Cristo en su corazón. Amén. Entonces la historia se escribe hoy. Ayer usted estuvo firme. Mañana, ¿cómo va a estar? ¿Firme? ¿O de repente usted va a cambiar de opinión? Porque la sociedad es una sociedad cambiante, pero el creyente no. El creyente vino, pregunto yo, ¿usted vino para quedarse o va a cambiar en Cristo? ¿Vino para quedarse en Cristo? Amén. Eso es una decisión personal. Y mis hermanos, y la tienen que tomar niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, porque ese encuentro personal con la persona de Cristo es maravilloso. Usted vive feliz y contento como cristiano, porque es un estado. Acá el apóstol Pedro está diciendo cosas maravillosas con relación a esa piedra viva y esa escogida y preciosa. Ahora el apóstol pasa a decirnos algo que es muy importante. Segundo punto, y es que somos edificados, y no solamente edificados, sino que a través de esa piedra viva que es Cristo hay un sacerdocio santo. Un sacerdocio santo. El creyente, el cristiano evangélico, la persona nacida de nuevo que tiene el Espíritu Santo de Dios, se convierte en un sacerdote. ¿En donde? En su entorno, en la iglesia, afuera, en su familia. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, predicando el Evangelio de Cristo. Y somos sacerdotes porque estamos a la imagen. Debemos vivir bajo ese parámetro, ese modelo establecido que es Cristo. No hay otro modelo. Para el creyente no debe haber otro modelo. No es que tal persona, un pastor, un ser humano, es de tal forma y yo quisiera ser como esa persona. Ojo, con cuidado. Camine con especial cuidado, porque sus ojos no pueden estar puestos en otro ser humano. Sus ojos tienen que estar puestos en el modelo único, absoluto, verdadero, que es Cristo. Y miren lo que nos dice esta porción de la palabra en el versículo número 5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la iglesia forma parte integral del edificio, por decirlo de alguna manera, del edificio, de esa construcción espiritual que está haciendo en forma perfecta, única y absoluta Dios mismo. ¿Bajo la guía del Espíritu Santo? Sí. Esas piedras vivas, todos como piedras vivas, somos moldeados
tratados directamente por Dios a través del proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en todo verdadero creyente. Esa piedra organizada que va formando parte de ese edificio espiritual que Dios está preparando, haciendo para presentarnos al Padre como una iglesia como santa, sin mancha, pura, blanca, resplandeciente, que podemos estar delante del Padre Celestial y poder decir: aquí estoy yo. ¿Por qué? Porque he sido parte integral de la iglesia. Soy una piedra viva, una piedrecita, por decirlo de alguna manera, alrededor de esa piedra viva que es solamente Cristo. Entonces, todos los nacidos de nuevo, todos esos realmente nacidos de nuevo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ahí es una oportunidad maravillosa. Y es una identidad necesaria, hermano, en cada creyente que va caminando su vida terrenal. No podemos andar desprovistos o inseguros o en una situación de incertidumbre, porque en Cristo todo es bueno. En Cristo nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque no ha de faltar el que recrimine y diga: no, es que esta piedra no sirve. Otro ser humano va a decirle a una persona: no, es que esa piedra no es de la estructura. Es que eso no lo determina la otra persona, porque su corazón lo conoce Dios. Y si usted es un hombre nacido de nuevo, es una piedra aceptada delante de Dios. De lo contrario, si no ha nacido de nuevo, la condición es otra. Cuando las personas están construyendo, yo no sé si hay alguno aquí que construya, pero generalmente si uno va a hacer una edificación, uno como que no quiere como adobes torcidos, porque entonces queda mal el murito. Y entonces no, ese adobe torcido no me lo pongas ahí, sácalo. ¿Cierto, señor arquitecto? Entonces, no, sácalo. No, vení, que es que esa madera está por allá como volteada. No me pongas esa madera ahí. O sea, hay una selección. Hermanos, el Señor también hace esa selección con nosotros. Él nos trata y nos tratará en forma personal a cada uno de nosotros. Somos piedras vivas, pues, por la gracia de Dios. Amén. Ahora, llegamos por fe para quedarnos. Usted llegó por fe a los pies de Cristo para quedarse de una vez y para siempre, y tener una auténtica relación, una comunión. ¿Con quién? Con Cristo. ¿A través de qué? De tener una vida agradable delante de Dios. ¿Cómo? En santidad, en amor, en obediencia, en adoración. Porque si la persona dice: es que yo soy piedra, pero resulta que no está adorando al Señor, entonces no se mienta, no se puede mentir. Nacidos de nuevo, si usted ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Y por tener esa calidad, esa particularidad, entonces es apto para ser parte del cuerpo de Cristo, de su edificación sobre esa roca fuerte que es Cristo. No sobre los seres humanos, sino sobre Cristo. Miren, hermanos, hay algo muy particular. El apóstol Pedro en esta porción acepta que él no es la piedra, porque a nivel de la religión tradicional hay el supuesto, dicen ellos, que es que el apóstol Pedro es la piedra que se habla en Mateo. Pero miren, es que el mismo apóstol lo está diciendo acá. Y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él mismo está diciendo: es que la piedra no soy yo, Pedro, no, la piedra es Jesucristo. Y sobre esa piedra es que todos deben de edificar sus vidas. Entonces, cuando encontramos personas que dicen: no, es que venga, que es que Pedro es la piedra. No, venga, vamos a mirar primera de Pedro. Y compártale el capítulo número 2, los versículos 4 en adelante, para que esa persona entienda. Hay una porción que habla acá sobre el sacerdocio santo. Hermanos, son vidas
vidas dedicadas a la obra del Señor, un servicio para el Señor, donde todo entendemos que es para Él, no es para agradar a los hombres, no. Tenemos unas responsabilidades delante de Dios, y en amor y en verdad hacemos lo que el Señor nos manda, y lo hacemos. ¿Y dónde entonces somos sacerdotes? Porque ese sacerdocio santo que hemos heredado de Dios, de Cristo, ¿es para qué? Para hacerlo al interior de la iglesia. Pero ojo, usted también es un sacerdote y hace ese sacerdocio santo en su casa, en la sociedad, en el trabajo, en el colegio, con los compañeros, porque la persona tiene que ver la diferencia en usted, en su forma de hablar, en su forma de expresarse, hermanos, hasta en su forma de caminar. Es su testimonio hablado y su testimonio vivido el que va a determinar que usted tiene una relación firme con el Señor. Sin el Señor Jesucristo, entonces, no somos nada. Un creyente es algo porque cree en Cristo, porque está soportado sobre esa piedra viva. Pero sin el Señor Jesucristo, un ser humano, hermanos, no es nada. Encontramos propósito en Cristo, encontramos propósito en el Evangelio dado por nuestro Señor. Hay un plan de acción para hacer afuera con la sociedad, donde compartimos su Evangelio, que es un Evangelio que tiene todo el poder y que es un Evangelio transformador. A eso no debemos de renunciar nunca, porque nosotros estamos siguiendo a un Dios que tiene todo el poder. Y cuando entendemos y vemos que tiene el poder, entonces vamos confiados, tranquilos en lo que Él nos dice en su palabra. Hay un tercer aspecto que nos muestra la porción de la palabra hoy, mis hermanos, y es que definitivamente la realidad de la humanidad es que unos van a creer y otros no van a creer. En nuestro entorno lo vemos, en nuestro entorno familiar, no hay que ir muy lejos. Hay algunas personas que dicen, es que lo que vos decís, yo sí lo creo. ¿Lo creen? ¿Lo va a obedecer? No, no lo voy a obedecer, pero no lo has creído. Y hay otros que son aún mucho más sinceros y dicen, usted con lo suyo y yo con lo mío. Pero es que lo que estamos compartiendo es la verdad, y no es nuestra verdad. No, no es nuestra verdad, es la verdad de Dios. Acá, plasmada en su santa palabra. No estamos dando una información ficticia, no estamos viviendo como en la isla de la fantasía. Cada persona, cada ser humano que está a nuestro alrededor tiene que saber que la verdad de Cristo está aquí en su palabra. No estamos diciendo mentiras, porque es muy particular cuando dicen, es que usted con su verdad y yo con la mía. Hombre, no, yo no te estoy diciendo que es que esta es tu verdad y que aquella es la mía. Te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Dos cosas haces: ¿las crees o no las crees? ¿El Señor hará la obra? Sí. La oración del justo puede mucho. Mire, Moisés intercedió, lo vimos hoy en la escuela dominical, por un pueblo obediente o desobediente. Un pueblo rebelde o un pueblo sumiso. Muy rebelde, muy desobediente, llevado a su parecer. Cuando usted mira a su alrededor, hermano, hay personas rebeldes a su alrededor en la familia. Hay personas que definitivamente rechazan al Señor. Sí. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es la herramienta que Dios nos ha dado como sus hijos? La oración. Orar. Hermano, no deje de orar. No deje de orar por su esposo, o por sus hijos, o por su esposa, o por los vecinos. No deje de invitarlos a que vengan a la iglesia, porque ellos han de tener una responsabilidad delante de Dios. La van a tener, claro que sí. Entonces, cuando hablamos de que los que creen y los que no creen, podríamos decir algo, y es que estaríamos hablando de los salvos y de los no salvos. Podríamos estar hablando también de los convertidos y de los inconversos, que son dos panoramas totalmente diferentes. Podríamos hablar de los crédulos y de los incrédulos.
Unos creen y otros no. Podríamos estar hablando, hermanos, de los que tienen esperanza, pero también de los que están desesperanzados, de los que han perdido toda esperanza. Podríamos hablar también de los que vivimos en una vida con certeza, con certidumbre, porque hay personas viviendo en incertidumbre. Podríamos hablar de que vivimos confiados y seguros. Amén. Porque cuando estamos en esa relación con Cristo, nuestra vida es más confiada, es más segura. Pero ¿qué tal la inseguridad y la desconfianza de una sociedad apartada de Cristo? Esa es real y es así. Miren lo que nos dice la porción de la palabra, mis hermanos, en esta porción del versículo 6, 7 y 8. Y dice: por lo cual también contiene la Escritura. Aquí el apóstol Pedro va a decir algo que escribió el profeta Isaías, pero lo hace complementando algo muy importante. Dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Pongo sobre esta edificación la piedra escogida, pero es la piedra del ángulo. ¿Y qué hacía la piedra del ángulo? Era una piedra que hacía prácticamente el soporte de toda una cantidad de estructura. Sobre esa piedra había una presión, había algo, pero era lo que establecía. Y entonces el apóstol acá se refiere al Señor Jesucristo como esa piedra que es fundamental. Es que si esa piedra no está, todo el edificio se va a caer. Y entonces dice, y repite, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. O sea, el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Él es precioso, o sea, es único, es vital, es fundamental. Qué maravilloso saber, hermanos, que en nuestra mente y en nuestro corazón eso ya está establecido. Pero si de repente alguien puede tener así sea un poquitico de duda, póngase a cuentas con Dios. Fortalezca su fe, porque en la medida en que usted tiene una relación con el Señor a través de su palabra, estas verdades que está diciendo acá el apóstol Pedro se reafirman y se reconfirman día a día, porque esa es la vida del cristiano. Constantemente está en proceso de santificación, de establecer su fe, de definir. Es increíble encontrar personas que llevan 15, 20, 25 años en el Evangelio y de un momento a otro dicen chao, y es que abandonan su fe. Entonces, ¿para dónde se van a ir? Pregúntese, hermano, ¿usted tiene algún otro sitio para dónde irse, diferente al Señor Jesucristo? ¿Hay algún otro plan B? ¿Hay algo que usted vea en el panorama que usted diga, a mí eso también me sirve? Porque la palabra es clara, es concisa. Pero mire lo que sigue diciendo el apóstol Pedro acá, porque para los que creen Él es precioso, pero para los que no creen, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. ¿Por qué razón? Porque esa piedra la vieron y dijeron, no, esta no me sirve. La desecharon, la dejaron por allá. La desecharon, dijeron, no me sirve, eso no me sirve a mí. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, ha venido a ser lo fundamental, lo principal, lo importante. Es que por eso somos cristianos. Porque Cristo es nuestro Dios. Porque nos tenemos una identidad y una pertenencia con Él. Y nadie más. Nuestro hermano Hernán esta mañana llegó y me hacía varias preguntas. ¿Cierto? Varias preguntas y yo le compartí y le dije yo, claro, es que en el Señor Jesucristo, el cristiano evangélico, porque hay que marcar esa diferencia, somos cristianos evangélicos, que la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, es nuestra ruta, es nuestro manual, porque hoy por hoy muchas personas dicen ser cristianas. Hay grupos donde la gente dice, yo soy cristiano, hombre, no se engañe, su fe no es cristiana. Usted tiene una fe en otra cosa.
diferente al Señor Jesucristo. No se engañe. ¿Respetamos a esas personas? Sí, claro, pero sí hay que tener una identidad. O sea, que realmente sea el Señor Jesucristo, no una imagen, no una tendencia, no un pensamiento, en donde en un sitio están haciendo doctrinas perversas que van contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo van a decir que son cristianos? Nunca. El cristiano evangélico entonces es aquel que realmente va conforme a la palabra, al evangelio. Y ahí es donde todos y cada uno de nosotros nos tenemos que diferenciar, porque definitivamente hay personas que rechazan a Cristo y se dicen ser cristianos. Bueno, eso no puede ser. Han desechado a la piedra angular, a esa piedra viva que es Cristo, y tienen otro argumento contrario. No nos podemos engañar. Tiene que haber claridad en eso. Y el apóstol acá lo hace ver importantísimo. Entonces dice: han venido a ser la cabeza del ángulo, ojo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Y cuando uno mira esa parte de desobediencia, hermanos, es que un inconverso, una persona que no tiene a Cristo, es desobediente. Es su naturaleza. Y va a pegarse contra la cabeza, contra el cuerpo, va a chocar. ¿Por qué? Porque la misma palabra le va a ser piedra de tropiezo y de caída, porque no va a obedecer, no va a entender lo que dice la palabra de Dios. Va a tener un sinnúmero de argumentos que se vuelven simplemente filosofía o pensamiento o deducciones de un ser humano que a través de la historia pudo decir esto, aquello, lo otro, pero rechaza la verdad bíblica. ¿Qué futuro entonces tiene una persona que niega o que rechaza la verdad bíblica? Va a estar perdido, totalmente perdido. Está negando la obra de Cristo, está negando la verdad bíblica como fundamento especial. En el libro de los Efesios, en la carta, que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, en el capítulo número 2, los versículos del 19 al 22, voy a permitir leérselos, hermanos. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Hermano, eso somos nosotros, eso es usted, que antes no éramos pueblo, ya somos pueblo, y somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios. ¿Está usted feliz por ser miembro de la familia de Dios? Yo doy gracias a Dios por eso. Y dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es que en la obra de Dios todo está coordinado y es perfecto. Nosotros como seres humanos somos imperfectos, pero Dios no lo es. Si una persona va siendo moldeada, trabajada y obediente a lo que el Señor le manda, va a ser una piedra aprobada para formar parte de esa edificación. Porque si no es así, no va a estar ahí. No se puede mentir. La persona no se puede mentir en su fe, porque a Dios no lo podemos burlar. Él no pasará por inocente al culpable. Él no puede ser burlado, no lo puede ser. Por eso tiene que ser una relación auténtica y verdadera. Pero miren lo que sigue diciendo en el versículo 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Somos morada de Dios o somos morada del maligno? ¿O le estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo al enemigo? Sí tiene que haber una claridad. Esto que el apóstol nos dice acá son palabras, hermanos, de ánimo, de identidad. ¿Se siente usted identificado con lo que el Señor tiene acá para nosotros hoy? Cuando dice que nos debemos de acercar a Él,
piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Eso es maravilloso, hermanos. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, o sea, al interior de la iglesia, y viviendo un sacerdocio santo en servicio al Señor. ¿Para qué? Porque tiene que haber un propósito en su vida como creyente. No puede ser simplemente decir que es creyente. No, tiene que haber un propósito. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es maravilloso. Es triste, hermanos, cuando se habla de obediencia y uno dice, entonces, ¿por qué hay creyentes desobedientes a la palabra? ¿Por qué razón una persona sigue siendo desobediente a lo que el Señor le manda en la palabra si es que en la obediencia hay bendición? No puede haber bendición sin obediencia, es imposible. Y Él nos manda que tengamos una vida en santidad. Sed santo, porque yo soy santo. Sed santos, porque el que vino y lo va a juzgar es santo. Sed santos, porque el precio pagado por la vida de todos y cada uno de nosotros fue la sangre preciosa de Cristo. Sed santos, porque la obra está ya hecha, completa y perfecta. El Señor Jesucristo no tiene que venir nuevamente a morir. No, Él ya murió. Lo que tiene que haber entonces es creer. Yo no sé hasta qué punto, hermanos, nosotros podamos desfallecer. Yo creo que el creyente no desfallece. No debe desfallecer. ¿En qué? En su propósito permanente de compartir de Cristo, en su propósito permanente de obedecer la palabra. Siempre vamos a ver algo que es reiterativo en la palabra de Dios, y es que nos llama a la obediencia. Porque en su vida como creyente, la obediencia es la que va a marcar diferencia, no hay otra más. Y dice entonces al final de este versículo 8, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Van a ser castigados por rechazar al Señor Jesucristo. Pues claro. Ahora, un creyente, ¿cómo es desobediente? Por ejemplo, congregarse es una orden de Dios. Debemos de congregarnos, ¿sí? Hay que congregarse, claro. Si no se congrega, está siendo desobediente a lo que el Señor le manda. Leer la palabra de Dios es un requerimiento. Estar en permanente oración, en intercesión. Si eso no se hace, que es lo propio, entonces ese creyente se está autoengañando, ¿cierto? Debemos entonces estar a cuentas con Dios. La única oportunidad, no solamente para nosotros, hermanos, sino para todo ser humano, se llama Cristo. Esa piedra viva, esa piedra real, auténtica, verdadera, que permite dar vida, porque en Él es que hay vida, no hay otro, que sea nuestra piedra viva. Así pues, mis amados hermanos, afiancemos nuestra fe y nuestra relación personal con Dios, con Cristo. Cristo es la piedra viva, preciosa y escogida por Dios, para todos y cada uno de nosotros. ¡Qué bendición! Edifiquémonos y seamos un testimonio fiel todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, no por un ratito, que nos duren las pilas, que sean recargables y sigamos compartiendo el Señor Jesucristo a toda criatura, porque es lo que nos manda. Lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a finalizar con una palabra de oración y luego vamos a cantar un hermoso himno que nos dice que confiados estamos, confiado estoy. ¿Está usted confiado en el Señor? Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque nos enviaste a tu único Hijo para darnos salvación eterna, Señor. Jesucristo es la piedra viva y en Él somos edificados y santificados solo por tu amor y por tu misericordia, Señor, día a día. Y todo esto es para tu gloria santa, Señor. Humildemente
Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que nos permitas vivir en santidad, en amor, en obediencia y en servicio solo a ti, Señor, todo el tiempo de nuestra vida terrenal. Pongo delante de ti, Señor, la vida de todos y cada uno de mis hermanos, hoy acá en esta congregación, sus necesidades, sus situaciones, Señor, que por alguna razón sean difíciles, sus pruebas. Fortalécelos, Señor, para poder hacer frente en forma sabia a tantas decisiones que debemos estar tomando día a día en nuestra vida terrenal. Gracias porque tú, Señor Jesús, eres nuestra piedra viva, en el cual estamos soportados, afianzados, Señor, y edificados día a día bajo tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración, pues, en el santo y divino nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén y amén. Vamos a cantar este hermoso himno, hermanos, los invito, que dice: confiado estoy. ¿Tiene usted una vida confiada en el Señor? Amén. Una vida confiada solamente en Él. Mis hermanos, que la gracia de nuestro Señor sea guiándolos, bendiciéndolos durante esta semana en sus diferentes actividades. Que el Señor me los bendiga.